Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bueno, doctores, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy para continuar con la clasificación de los tipos penales. Habíamos dicho que íbamos a llevar a cabo la solución o socialización del parcial, pero lo vamos a hacer finalizando ya la clase. Bueno, entonces vamos a mirar la clasificación que estábamos mirando nosotros de los tipos penales, teniendo en cuenta su estructura. Ya vimos algunos de ellos y entonces habíamos quedado en los tipos penales completos. Vamos a mirar qué es eso de los tipos penales completos. Yo les indicaba que el Código Penal en el libro segundo de los delitos en particular, ahí están tipificados todos los tipos penales. Habíamos hablado ya de lo que es la tipicidad y habíamos hablado también de lo que es el tipo penal. Entonces, en la clase del día de ayer habíamos indicado que la clasificación de los tipos penales es según su estructura y es la clasificación que estamos haciendo ahorita. Los delitos según su estructura. Entonces, ya habíamos visto esta clasificación y nos quedaba por ver la clasificación de los tipos completos. Vamos a mirar qué es eso de los tipos completos. Doctores, los tipos completos es cuando el legislador nos comunica, nos explica clara, precisa, concisa el tipo penal y además fuera de esa explicación nos da la pena a imponer. Todos los tipos penales tienen un mínimo y tienen un máximo de la pena a imponer. Cuando se infrinja, cuando se cause un daño, cuando se conculque un bien jurídicamente tutelado o un derecho fundamental, entonces el mismo Código Penal, la ley 599 del año 2000, nos indica que el juzgador, el juez que va a imponer la pena o la sanción, entonces se podrá mover entre ese mínimo y ese máximo, que fue lo que nosotros hicimos en la dosimetría penal. Bien, entonces acá los tipos completos, a pesar de que me explican todo, me dicen cómo es, pues de igual manera me indican la pena a imponer por ese tipo completo. Si ustedes abren su código en el libro segundo, cualquiera de ellos, pues nos indica la pena a imponer. Si nosotros hablamos del artículo 318 que habla de la urbanización ilegal, mire que ahí este tipo penal reúne todos los requisitos y los elementos estructurales del delito. Ahí nos indica los sujetos activos, nos indica varios verbos rectores que son verbos rectores compuestos alternativos y de igual manera nos indica la pena que se va a imponer. Entonces los tipos penales completos son los tipos que describen de manera expresa tanto la conducta, el delito, como la pena que se va a imponer. Si nosotros miramos algunos delitos, si hablamos del artículo 205 del Código Penal, pues ahí también nos habla del acceso carnal violento, ¿cierto? Si hablamos del 208, pues nos habla del acceso carnal violento contra menores de 14 años, pero de igual manera también nos explica en qué consiste cada uno de esos delitos y nos va a indicar la pena. Esos son los tipos completos. Bien, también hay unos tipos incompletos, ¿no? Y esos tipos incompletos son aquellos que, a pesar de que nos describen a nosotros la conducta punible, a pesar de que nos explican cómo se comete el delito, de qué manera, quiénes cometieron la conducta punible, quiénes intervinieron en la comisión de ese delito, pues no nos describe la pena a imponer. Por eso se denominan tipos penales incompletos, porque no está tipificada dentro de la norma penal la pena que se le irá a imponer ahí, sino que la pena a imponer nos la remite a otro artículo. Entonces, por favor, si alguien me quiere leer el artículo 111 del Código Penal,
nos vamos a dar cuenta que este es un tipo incompleto porque no nos indica la pena a imponer por la comisión de lesiones personales, sino que nos la remite a los siguientes artículos. Por eso se denominan tipos incompletos. ¿Quién me lee, por favor, el artículo 111 del Código Penal? Capítulo tercero de las lesiones personales. Ajá. Artículo 111, Código Penal. Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Listo, si ve, no nos indica exactamente la sanción, la pena a imponer por ese daño causado que vienen a ser las lesiones personales. Entonces nos envía para que el otro artículo nos coloque la pena, o el juez, el sentenciador, irá a colocar la pena que sigue el siguiente artículo. Esos vendrían a ser los tipos incompletos. Entonces los tipos completos son aquellos que, a pesar de que nos describen precisa, clara y concisa el tipo penal, también nos impone o nos indica la pena que se va a llevar a cabo o se va a imponer por parte del juez. Los tipos incompletos pues nos hacen esa descripción clara, precisa, concisa, de fácil entendimiento de qué es el delito, pero no nos indica la pena a imponer, es decir, nos remiten a otros artículos para que los otros artículos le indiquen al sentenciador la pena que va a imponer. Bien, por último, dentro de la clasificación de los tipos penales tenemos los tipos penales en blanco. Esa es una clasificación o la final, la última clasificación que hace el Código Penal y que hacen los diferentes legisladores. Entonces dice que los tipos penales en blanco son de aquellas sentencias o de aquellas normas, de aquellas leyes que nosotros nos valemos para poder llevar a cabo la solución de un caso, porque la norma penal no es suficiente para poder llevar a cabo este caso. Démonos cuenta que, por ejemplo, en un delito, en una conducta punible, en algunos eventos con la sola norma penal o con la sola ley penal no es suficiente para poder llevar a cabo la solución de ese caso. Debemos valernos, por ejemplo, de sentencias de las altas cortes. Aplicando esas sentencias a este caso en concreto que llevamos, con esas sentencias podemos nosotros llegar a solucionar el caso en concreto que estemos ventilando. Entonces, los tipos penales en blanco son aquellos de los cuales nosotros podemos valernos de otras normas para llevar a cabo la solución de este caso. El derecho penal, eh, el derecho Doctor, pero penal, aplica exclusivamente para, doctor, pero aplica exclusivamente para los abogados o para los jueces o para los fiscales o para quién ojo, aplica ese tipo ojo, de, no, de acá estoy hablando de las normas, doctor José. Si yo sí. con la norma penal no puedo solucionar un caso, tengo que remitirme a otras normas o a las sentencias para aplicarlas acá y poder solucionar ese caso. Esto aplica para jueces, fiscales, para todo. Entonces, Doctor, son los tipos penales en blanco, qué señora. pena. ¿Esa es la analogía, profe? El No, no es la precedente analogía, no. La aplica Es analogía, diferente. permítame, la analogía no se puede aplicar en derecho penal, doctores. Recuerden que la analogía no. Estos son los tipos penales en blanco. Es decir, Ah, ok. con la sola norma que tenemos no es viable, no es posible solucionar el caso en concreto que estamos nosotros doctor, ventilando. Permítame explico y ya le digo. No es posible. Entonces recurrimos, por ejemplo, a la norma civil para poder aplicar la norma civil y poder colaborar con el derecho penal para que se pueda solucionar ese proceso. O acudimos a las diferentes sentencias que han sido emitidas por las altas cortes para poder solucionar ese caso. Eso es, señora. ¿es aplicar los precedentes judiciales o tampoco? No, es aplicar otra norma al derecho penal para poder llevar a cabo la solución del caso. Es que yo tenía entendido que el precedente judicial es, por ejemplo, también uno mira sentencias que tengan
de que sean de los mismos aspectos, ¿sí? O sea, sí, de las mismas circunstancias para tomar la base para tomar una decisión. Sí, en otras palabras, mire, si se ha emitido una sentencia por parte de alguna corte o por parte de alguna autoridad competente, y esa sentencia ha tocado un caso parecido al que estamos solucionando y con la norma penal no basta para solucionar ese caso, nos remitimos a esa sentencia que ya ha tratado un caso parecido y la traemos acá y la aplicamos al caso en concreto que estamos llevando. Es eso, traer otra ley, traer otra sentencia y aplicarla al caso en concreto. Nosotros nos valemos mucho de nuestra norma civil, ¿cierto? Ajá. Entonces, en algunos eventos, y recuerden que en algunos casos, por ejemplo, cuando hacemos nosotros una negociación, por ejemplo, de un bien inmueble, recuerde que los bienes inmuebles tienen una solemnidad que es elevado a escritura pública. Pero Ajá. cuando hacemos nosotros la promesa de compraventa, allí vamos a estipular una cláusula penal para el incumplimiento de cualquiera de las dos partes. Si bien es cierto que se acuerdan unas arras confirmatorias y otras arras, también existe una cláusula penal dentro de esa promesa de compraventa para el incumplimiento de alguna de las partes. Entonces podemos nosotros acudir a la norma penal para que mediante la norma penal en una situación civil se pueda solucionar o se pueda dirimir un conflicto. De igual manera le sucede al derecho penal. En el evento que tenga un proceso, una conducta punible, un delito, y que requiramos de otra norma, como acaba de decir la doctora, de una sentencia que tuvo o que pudo dilucidar, pudo solucionar ese conflicto mediante esa sentencia, pues entonces traemos esa sentencia y la aplicamos a la norma penal para poder llevar a cabo y solucionar el caso que nosotros tengamos pendiente. Entonces, los tipos penales donde el legislador integra como parte de la descripción de la conducta normas o preceptos, como decía así la doctora, de orden jurídico, extrajurídico, de manera tácita o de manera expresa para poder llevar a cabo la solución del caso que tenemos nosotros en concreto. Entonces, esos son los tipos penales en blanco. Traemos otras normas, traemos otras leyes, traemos otros preceptos de orden jurídico y los aplicamos al caso en concreto para poderlo solucionar. Eso es más o menos los tipos en blanco. Bien, hasta acá hemos hablado ya de la clasificación de los tipos penales según su estructura. Siempre les he dicho, doctor, y les he dado el consejo que averigüemos, indaguemos, investiguemos en las diferentes bibliografías para terminar nosotros de afianzar ese concepto o ese conocimiento que estamos mirando en esta clasificación de los tipos penales. Con los tipos penales en blanco damos por terminado la clasificación de los delitos según su estructura. Ahora vamos a mirar otra clasificación de los tipos penales que yo les decía según el sujeto activo de la conducta punible. Recuerden que nosotros hablamos que dentro de la conducta punible intervienen dos partes antagónicas. Cada una de ellas tiene un propósito, un presupuesto importante o fundamental. En la comisión de una conducta punible, en la comisión de un delito, pues están estas dos partes que son antagónicas. Una, el sujeto activo de la conducta punible, quien es la persona que despliega la conducta dañosa y causa un mal, causa un daño a un bien jurídicamente tutelado. Y la otra que es el sujeto pasivo de la conducta punible, que es la persona sobre quien recae la conducta dañosa del sujeto activo. Entonces acá esta clasificación la vamos a mirar desde el punto de vista del sujeto activo de esa conducta punible. Entonces se dice que los tipos penales se clasifican según el sujeto activo de la conducta punible, se clasifican en
Primero, monosubjetivos. Ujú. Monosubjetivos. Y estos tipos penales tienen como autor o protagonista de la conducta punible. La persona que comete una conducta punible es una sola y única persona la que comete una conducta punible. Si estamos hablando nosotros del sujeto activo de la conducta punible, son monosubjetivos porque si nos remitimos nosotros ya a la autoría, ¿se acuerda que vimos la autoría de acuerdo al concurso de personas que intervienen en la comisión de una conducta punible? Si hablamos de que es una única persona la que comete la conducta punible, si hablamos de autoría, ¿qué clase de autoría es? Y si ya se vale de otro, Directa. de un tercero para realizarlo. Doctores, Ah, la autoría, estoy hablando, recuerde que vimos Directa. cuatro el clases autor directo, de sí. autoría, de autoría. Entonces, mire, para que no nos confundamos, acá estoy hablando de la clasificación de los tipos penales según la persona que comete el delito, es decir, el sujeto activo de la comisión de esa conducta punible. Que el sujeto activo de la conducta punible dijimos que era la persona que despliega la conducta, ¿sí? Que materializa el delito, materializa la conducta punible. Estamos hablando acá que en los monosubjetivos, cuando el monosubjetivo es cuando la conducta punible o el delito lo comete una única persona, solo una persona. Y yo hago referencia, hago relación, si hablamos nosotros de la autoría, nosotros en una clase de autoría vimos que es una autoría cuando una única persona comete la conducta punible. ¿Qué clase de autoría es en este caso? Directa. Autor directo. Directa. Autor directo, claro, porque recuerden que el autor directo es el que idea, el que prepara y el que ejecuta la conducta punible. Hablamos que acá en la ejecución de la conducta punible se dividen en dos situaciones. En la ejecución como un presupuesto válido, un presupuesto jurídico del iter criminis. ¿Se acuerdan de ello? El iter criminis. Entonces, hablamos que el iter criminis para que se pueda tipificar, se pueda dar, se requieren de estos 4 preceptos o requisitos. Y hablábamos que en la ejecución es cuando se despliega la conducta para que esta persona cometa ese delito. Y en la ejecución nosotros hablábamos o decíamos que se pueden presentar 2 casos importantes. Uno, después de que se ha hecho la ideación, la preparación por parte del sujeto activo de la conducta punible, pues despliega esa conducta, materializa esa idea y esa preparación que tenía. Si con la ejecución de la conducta logra su resultado, pues entonces se está materializando el delito. Nosotros hablábamos de eso. Si el perito Pérez quiere quitarle la vida a su vecino y hace toda la ideación, preparación y ejecuta la conducta punible, si lo impacta con 3 proyectiles en la humanidad de su vecino y le quita la vida, pues está consumando el resultado que es el homicidio del artículo 103 del Código Penal. Acá se da ese resultado. Pero también hablábamos que puede ocurrir que por circunstancias ajenas a la voluntad de Pedrito Pérez, si bien es cierto que lo impacta en su humanidad con 3 proyectiles de arma de fuego, pero no son o no vulneran órganos esenciales de la humanidad de Pedrito Pérez, o por circunstancias ajenas a la voluntad lo auxilian, lo llevan a la clínica, al hospital más cercano, los médicos le estabilizan la vida, pues entonces no se consumó el resultado que quería Pedrito Pérez, que era quitarle la vida a la otra persona, sino que este homicidio quedó tentado. ¿Se acuerdan de ello? Y las 2 clases de tentativa. Entonces, nosotros acá decíamos en el concurso de personas, estoy un poco alejado del tema que estamos viendo hoy, es para significar. Allá en el concurso de personas, cuando una sola y única persona cometía la conducta punible, decimos que es un autor directo. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de ese autor directo. Acá,
para mirar y relacionar y hacer una diferencia. Acá la persona que comete la conducta punible es única, ¿cierto? Y entonces vendría a ser el único sujeto activo de comisión de la conducta punible. Y también en el caso que, en concreto, que lleguemos nosotros a un procedimiento de ellos, pues se tendría que mirar qué sujeto activo de la conducta punible cometió el homicidio. Entonces, si vamos a hablar de la clasificación de los tipos penales según el sujeto activo, pues decimos que es una persona monosubjetiva, la única persona que cometió la conducta punible. Si analizamos el caso, vamos a mirar en qué cuál es la tarea que cometió esta persona y en qué calidad de autor cometió la conducta punible este sujeto activo que es monosubjetivo. Entonces vamos a mirar que es en calidad de autor directo. ¿Sí ven? Entonces acá en el monosubjetivo son los tipos penales que tienen como autor o protagonista de la conducta punible una única persona. Una única persona. Bien, ahora vamos a mirar que también de acuerdo al sujeto activo de la conducta punible existe la comisión de ese delito por varias personas, 2 o más personas. Entonces, a estas personas que se acuerdan para cometer un delito o una conducta punible, más de 2 personas, 3, 4, 5 personas, según la clasificación del sujeto activo de la conducta punible, se les denomina plurisubjetivos. Plurisubjetivos. Recuerden que el anterior era monosubjetivo porque era una sola persona la que cometía la conducta punible. Acá ya son varias personas que se acuerdan, se concertan para poder cometer esa conducta punible. Pedrito, Juan, Ricardo, José se ponen de acuerdo para cometer un secuestro. Se ponen de acuerdo para cometer un homicidio. Se ponen de acuerdo para cometer un hurto, Doctor, etcétera. perdón. Señor. Doctor, una pregunta. Ahí cuando se ponen de acuerdo más de 2 personas, ¿no es concierto para delinquir? Doctor, estamos hablando de la clasificación de los tipos penales según el sujeto que cometa la conducta punible. Ya lo que usted me aclara, y ojo, hay que diferenciar el concierto para delinquir, que es diferente a las organizaciones. El concierto para delinquir es una estructura bien organizada, es una estructura que tiene unos jefes, que tiene unos subalternos, que se ponen de acuerdo para cometer determinadas conductas punibles. Acá estoy hablando de una persona que se pone de acuerdo para cometer un hurto, es cualquier organización, no está bien estructurada. El concierto para delinquir está bien estructurada, tiene un jefe, tiene unos subalternos, se distribuyen tareas, se distribuyen trabajos para poder cometer la conducta punible. En este caso le estoy diciendo que cualquier grupo de personas que delinquen se ponen de acuerdo, pero no tienen una estructuración, no hay una jerarquización, no hay un jefe, no se distribuyen tareas. Por ejemplo, 4 o 5 personas dicen vamos a hurtar el banco agrario y se van y hurtan el banco agrario y no se podrá decir en ningún momento, doctor José, que esto es un concierto para delinquir, porque el concierto para delinquir es una estructura muy bien organizada, que tiene sus propios recursos económicos, que su trabajo, su tarea, su profesión es delinquir, pero teniendo dentro del grupo una organización bien formada, bien estructurada, con jefes, con subalternos y toda esa situación. En este caso, de los sujetos plurisubjetivos que cometen una conducta punible, se ponen de acuerdo 2 o más personas para ir y atracar en la calle. No está bien organizada, no está bien estructurada, simplemente se ponen de acuerdo. Y hay que diferenciar eso, doctores, que el concierto para delinquir tiene esas características, esos presupuestos o esos requisitos. Bueno, por eso debemos nosotros tener claras las características y las diferencias entre estas situaciones, entre esas organizaciones. No es lo mismo tampoco, doctores, vamos a aclarar acá,
No es lo mismo, y cuando hablamos nosotros de la extradición, hablábamos que aquellos grupos al margen de la ley que quieren derrocar al gobierno o que van en contra del régimen constitucional o legal, miren que acá sí se puede llevar a cabo que estas estructuras están bien organizadas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las FARC, que llevan más de 50 años, pues son estructuras muy bien organizadas, pero que estos grupos tienen unas situaciones o unas características. Son grupos, primero que todo, al margen de la ley y son grupos armados ilegalmente. ¿Sí ve? Como el Concierto para Delinquir, pues también son grupos armados al margen de la ley, bien estructurados, bien organizados y que también tendrán algunas armas que son ilegales para cometer la conducta punible. Acá estamos hablando es de los sujetos, cualquier persona, 2, 3, 4, 5, 10, que se organizan para cometer delitos muy comunes, ¿cierto? Por ejemplo, el hurto de apartamentos, por ejemplo, secuestros, etcétera, raponazos en la calle, pero que no tienen una estructura bien como el Concierto para Delinquir. Bueno, bien. Entonces, dentro de la clasificación de los tipos penales, según el sujeto activo de la conducta punible, doctores, ¿me apagan por favor el micrófono? Decimos que existen los plurisubjetivos, es decir, cuando varias personas cometen una conducta punible. Monosubjetivos, cuando una sola persona comete la conducta punible. Bien. Bien, ahora vamos a mirar que nosotros anterior a estas clases también vimos la clase de sujetos que intervienen en la comisión de una conducta punible. Y hablamos de unos sujetos indeterminados. ¿Se acuerdan de ello? ¿Quién me quiere recordar que eso es un sujeto activo indeterminado? Es el que dice que se expresa, se denomina en el código como el que o quién. O sea, no es una persona que tenga una característica en especial, como un padre o una madre. Perfecto, esos son los sujetos activos indeterminados. Y entonces acá nuestra norma nos clasifica también dentro del sujeto activo de la conducta punible, nos clasifica a los sujetos activos indeterminados. Se denominan acá simples o indeterminados, como una tercera clasificación de acuerdo al sujeto que cometa el delito o la conducta punible. Y dice que son aquellos en que la ejecución de la conducta punible, en que la ejecución del delito, ¿cierto? Ya sea por acción o por omisión, puede ser realizada por cualquier persona. Por eso son indeterminados. Pues acá la norma nos vuelve a repetir, ¿cierto? Estos sujetos activos indeterminados, pero los ubica ya dentro de la clasificación de los tipos penales según el sujeto que comete el delito. Entonces nos indica lo mismo, que son simples o indeterminados cuando cualquier persona sin tener ninguna calidad, sin tener ninguna cualidad, sin tener algo que lo diferencie con otra persona, comete la conducta punible y como bien lo dice la doctora, dentro de la norma penal los encontramos como el que es la gran mayoría de tipos penales, o quien cometa una conducta punible. Con estos dos calificativos ya sabemos que quien cometió la conducta punible es un sujeto activo indeterminado. Bien. Pero yo les indicaba que debemos tener en cuenta lo siguiente, ojo, si bien es cierto que homicidio es quitarle la vida a una persona, también es cierto que cuando se cometa esta conducta punible viene a tener características diferentes de otro delito de homicidio, ¿cierto? Y acá debemos tener en cuenta, les indicaba, que después de la ocurrencia del hecho, después de la conducta punible, se tienen que analizar muchas cosas importantes. Por ejemplo, hay que mirar si realmente el sujeto activo de la conducta punible es una persona indeterminada. Después de la ocurrencia del hecho, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? No siempre quien comete una conducta punible
y que está tipificada en nuestra norma con el calificativo el que o quien, no siempre va a ser quien cometa la conducta punible, porque yo les indicaba, por ejemplo, en el caso que ocurrió hace, no sé, como unos 6 meses, creo que fue de conocimiento de todos nosotros, que iba en un puente peatonal un médico, ¿se acuerdan? Lo iban a atracar y él se defendió y ultimó a los 3 agresores. A los 3 Bien. agresores. Sí, a los 3 agresores. Entonces miren que acá quien comete la conducta punible es una persona que tiene una calidad, que tiene una cualidad, que tiene algo que lo diferencia de las personas del común, que es un médico. Y entonces por eso les indico que todos los casos debemos analizarlos, estudiarlos, buscar los elementos materiales probatorios de evidencia física que den certeza de la calidad del sujeto que cometió la conducta punible. Acá no podemos decir que quien cometió la conducta punible es un sujeto activo indeterminado. Acá es un sujeto activo determinado. Por eso tenemos que estar y tener mucho cuidado en este sentido. Mirar que después de la comisión de la conducta punible, determinar cuál fue ese sujeto activo y qué calidad tenía, ¿cierto? Otro ejemplo, las diferentes manifestaciones que se llevaron a cabo hace como 2 meses, porque los miembros de la fuerza pública ultimaron a este estudiante de la universidad. Pues mire que acá también hay que determinar por qué los miembros de las fuerzas militares también tienen una calidad, una cualidad especial, son miembros de las fuerzas militares. Entonces también después de la ocurrencia del hecho tenemos que revisar muy bien, tenemos que mirar muy bien a ver qué clase de sujeto activo cometió la conducta punible. Si fueron más de 2, entonces según la clasificación de los tipos penales del sujeto activo podemos decir que son plurisubjetivos, pero son determinados. En el caso en concreto que le estoy colocando, fueron 2 y dice que serán plurisubjetivos cuando la conducta punible, cuando el delito lo cometan 2 o más personas. Y el caso en concreto que estamos hablando de la muerte de este chico que estudiaba, pues supuestamente la cometieron 2 miembros de las fuerzas militares. Entonces vendría a ser acá, de acuerdo a la clasificación, serían plurisubjetivos determinados. Pero si hubiese sido una sola persona, un solo miembro de la fuerza militar, sería monosubjetivo determinado. Ahora bien, si estas conductas, de acuerdo al médico que cometió la conducta punible, será un sujeto activo monosubjetivo determinado. Esos son los 3 ejemplos que estoy dando. Ahora bien, vamos a mirar en estos 3 ejemplos cuando, de acuerdo a la clasificación del sujeto activo, cuándo vendría a ser indeterminado. Pues vendría a ser indeterminado cuando ese delito, por ejemplo, del puente, supongamos que no era médico, era cualquier persona, sin embargo, ultimó a los 3 agresores y era cualquier persona, no tenía ninguna calidad, ninguna cualidad y vendría a ser un sujeto activo monosubjetivo indeterminado. Supongamos que la muerte del estudiante no la cometieron los 2 miembros de la policía judicial o los 2 policiales. Supongamos que fueron gente del común, de la calle. Pues entonces acá, según la clasificación, vendría a ser sujetos activos indeterminados y plurisubjetivos si fueron más de 2. Pero si hubiese sido una sola persona, entonces quedaría como un sujeto monosubjetivo indeterminado. Entonces hago estos ejemplos para que podamos mirar, podamos entender esa diferencia que hay entre cuando una sola persona comete la conducta punible y cuando varias personas cometen las conductas punibles. ¿Está entendido esto? Bien. Ahora,
Ya hablamos del sujeto activo indeterminado. Ahora vamos a hablar y a terminar de aclarar lo que es el sujeto activo determinado, que es la otra clasificación que nos hace acá la norma de acuerdo al sujeto o a la persona que cometa la conducta punible. Entonces acá nos va a hablar del sujeto activo determinado cuando esta persona cometa una conducta punible. Y vamos a decir que si la comete una sola persona, pues será monosubjetivo. Y después de haber cometido la conducta punible, vamos a mirar qué calidad tenía esta persona. Ya dijimos que si la comete una sola, es monosubjetivo. Ahora vamos a mirar si es determinado o indeterminado. Y les indico nuevamente, no debemos guiarnos por lo que dice el Código Penal con los calificativos el que o quién para saber quién cometió la conducta punible. Debemos esperar a la ocurrencia del hecho. Por lo general, después de cometida la conducta punible, pues nosotros vamos a llevar a cabo esa determinación, ¿cierto? Entonces, en la norma también nos indica que si la persona que comete la conducta punible es cualquier persona que no tenga una cualidad, una calidad especial que lo diferencie de los demás, pues entonces será un sujeto activo indeterminado. Pero si esa persona que comete la conducta punible tiene alguna calidad, alguna cualidad especial que lo diferencia de la gente del común, es un médico, un padre, la madre, el hijo, entonces será un sujeto activo monosubjetivo determinado. Ahora bien, si esta conducta punible la cometen más de dos personas, será un sujetos activos plurisubjetivos, porque la conducta punible pues la está cometiendo más de dos personas. Se ponen de acuerdo para cometer esa conducta punible. Y vamos a mirar si estas personas tienen una calidad especial, una cualidad especial que lo diferencia de las demás, pues será un sujeto plurisubjetivos determinados. Si no la tienen, pues quien cometió la conducta punible serán sujetos plurisubjetivos indeterminados. Y de esta manera es que se clasifica la conducta punible o los tipos penales mejor de acuerdo a la persona que cometa el delito. Entonces, monosubjetivos, plurisubjetivos, determinados o indeterminados. Eso es la otra clasificación que nos hace a nosotros la norma de acuerdo al sujeto que cometa la conducta punible. Ya dijimos que el sujeto activo es quien despliega la conducta para cometer el delito y el sujeto pasivo es sobre quien recae la conducta punible, a quien se le causa un daño, a quien se le causa un detrimento, ya sea en su bien jurídicamente protegido o en un derecho fundamental. Recordemos que el bien jurídicamente protegido y los bienes, los derechos fundamentales se enmarcan, se incorporan en uno solo, ¿cierto? Pero hay que determinar también acá una cosa, doctores. Cuando se cometa la conducta punible o el delito, hay que mirar si realmente ese daño se causó a derechos fundamentales de una persona o si el daño causado se cometió a un bien jurídicamente protegido, y acá estamos hablando del patrimonio económico, por ejemplo, ¿cierto? No es lo mismo que una persona le cause lesiones personales en la integridad a otra persona que se cometa otra conducta punible que es hurtarle el celular a esa misma persona. Son dos situaciones diferentes y se están vulnerando, aunque bienes jurídicamente protegidos, porque la integridad personal es un bien jurídicamente protegido. Pero por el otro lado, el hecho de hurtarle un celular a una persona es un bien jurídicamente protegido que es el patrimonio económico. Pero ambas situaciones los protege nuestra norma superior y nuestra norma legal. Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones. Bien, ahora viene otra clasificación de los tipos penales. Y esa clasificación es de acuerdo al contenido. De acuerdo al contenido. La primera clasificación que tiene la norma y que se lleva a cabo de acuerdo al contenido son aquellos tipos penales de mera conducta. Tipos penales de mera conducta. Y dice que los tipos penales de mera conducta son aquellos que se perfeccionan, ojo doctores, se perfeccionan con la simple acción sin que
o sin que se requiera o sea necesaria la producción del resultado que se ha propuesto el sujeto activo de la conducta punible. Con la sola acción se tipifica la conducta punible. Con la sola acción, sin importar si se da o no el resultado. Ejemplo, una persona que necesitaba viajar de Bogotá a un municipio cercano, el conductor de la flota o del bus no lo quiere llevar o no lo llevó porque el bus iba con el cupo completo. Esta persona reacciona desenfundando su arma y disparándole al bus, ¿cierto? Está de mal genio porque no lo quisieron llevar en ese bus, el conductor, porque entonces reacciona, despliega la conducta desenfundando su arma y disparándole al bus. No causa ningún daño ni al bus ni a ninguna persona, pero se tipifica una conducta punible de acuerdo a la clasificación de los delitos según el contenido y es de mera conducta. Acá la mera conducta que tuvo esta persona por el hecho de intentar dispararle al bus y causar un daño, no lo logró, ni hirió a ninguna persona, ni impactó el bus. Entonces se está castigando a esta persona por esa conducta desplegada y a esto se le denomina tipos penales de mera conducta. Se tiene en cuenta la acción sin que se dé el resultado. En ese momento, de pronto, quien desplegó esta conducta negativa quería impactar el bus o inclusive impactar al conductor, pero no se dio ninguno de los dos. Ese resultado no se dio, entonces se castiga la mera conducta desplegada por el sujeto activo. Simplemente la mera acción, la mera conducta desplegada al sujeto por el sujeto activo, se castigará esa mera acción, esa mera conducta que desplegó esta persona. Esos son los de meras conductas. Se castiga la mera acción sin tener en cuenta el resultado. ¿Por qué, doctores? Porque si el resultado se da, impacta, por ejemplo, al conductor, pues se vendría a tipificar un delito. Y acá es donde nosotros vamos a mirar y a tener en cuenta la ejecución. Porque si esta persona dispara, hiere al conductor, pues estaríamos tipificando un delito que está a partir del artículo 111 de su Código Penal, que serían lesiones personales. Pero si esta persona dispara, impacta al conductor y le quita inmediatamente la vida, pues estaríamos hablando que se está tipificando otro delito que es el homicidio del artículo 103 del Código Penal. Ahora hay que mirar si en esto existen circunstancias de agravación punitiva. Miramos el 104 y si le quitó la vida a esta persona se tipificaría un homicidio y hay que determinar si es simple o si es agravado o tiene circunstancias de agravación punitiva. Miren todo lo que nosotros debemos analizar, todo lo que nosotros debemos interpretar de la manera lógica que debemos mirar cada uno de los delitos o de las conductas punibles y por eso siempre les he indicado que el derecho penal general es la base fundamental e importante del derecho. Entonces, mire acá ya donde vamos. De mera conducta es la mera acción que tiene el sujeto activo de la conducta punible sin importar el resultado. La justicia, la norma penal, nuestra norma procedimental va a castigar simplemente la mera acción, ¿vale? Bien. Ahora vamos a mirar otra clasificación dentro del contenido que se llama las conductas punibles o delitos de resultado. Anteriormente era de mera conducta, ahorita acá vamos a mirar los delitos de resultado. Doctor, una inquietud, no sé, y me disculpa. Pero de todas maneras, usted acaba de decir que si el personaje dispara... Jamie, qué pena, ¿tú puedes cerrar el micrófono? Sí, por favor, cerremos los micrófonos, lo activan únicamente las personas que van a preguntar. En este caso me está preguntando el doctor José
con todo gusto le vamos a resolver su inquietud. Bueno, doctor, gracias. Doctor, mire, usted acaba de decir que el personaje, bueno, se puso bravo porque no lo llevaron y entonces cogió un arma y disparó, ¿cierto? Si hubiera impactado en el conductor, pues que era lesiones personales, eso no se podría calificar o tomar como una tentativa de homicidio, o es cuando se planea. Ojo, doctor, eso es cuando se planea. En Sí. este caso, el señor simplemente de un momento a otro se puso bravo y disparó. Por eso digo, si lo hirió, doctores, se tipificaría como lesiones personales. Lesiones personales. Ah, Porque, ok. ojo, Gracias, recuerde, doctor. mire, doctor José, y acordémonos siempre, yo les quiero manifestar que me pueden preguntar todo lo que sea porque el objetivo mío es que quede claro cada uno de estos temas. Bien, Sí, señor. cuando nosotros hablamos del iter criminis o cuando se tiene conocimiento de un delito, de una conducta punible, una presunta conducta punible, entonces es porque se han llevado a cabo los presupuestos de ese iter criminis, es decir, existe la ideación, existe la preparación, existe la ejecución y existe la consumación. En este caso, el señor nunca tenía una idea, nunca preparó ni nunca hizo nada. Simplemente, como cuando a nosotros nos da o estamos de mal genio que queremos hacer algo sin pensar. Entonces, acá se viene a tipificar las lesiones personales o el homicidio del artículo 103. Bueno, Bueno, acá no doctor. podemos hablar de tentativa Ok, en este doctor, evento. muchas gracias. Bueno, Profe, Sí, señor, profe, muchas gracias. pero una señor, pregunta, o sea, me señor. genera ahí con don José, si el disparo recae en un órgano vital, ¿sigue siendo lesiones personales? Sí, 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 hay que mirar, doctores, por eso siempre les he indicado que debemos tener presentes toda esa situación. Porque, a ver, si en este caso que me coloca usted, si el disparo causa daños en órganos internos y toda esa situación, habría que mirar una posible tentativa de homicidio, ¿cierto? Hay que mirar todo eso. Pero en el caso, acá estamos hablando de la mera conducta, de la mera conducta. La mera conducta es que el sujeto activo despliega esa conducta por la ira que le dio en ese momento y su idea es impactar el vehículo. Pero si son delitos de mera conducta es porque el resultado que de pronto quería la persona no se tipificó ni en lesiones personales ni en homicidio. Entonces se castiga la misma conducta. En este caso, ¿cómo podremos decir? La sola intención, pero desplegando la conducta, ¿cierto? Por eso se denominan de mera conducta. No se dio el resultado, porque si se da el resultado, se tipificaría lesiones personales, homicidio, y dependiendo la situación de la gravedad de la persona, entonces se tipificaría como en tentativa de homicidio. Por eso les digo que todos los casos, todos los delitos son totalmente diferentes y tenemos que analizarlos muy bien. En este evento de la mera conducta, quedaría en mera conducta si no se da un resultado. Pero si se da un resultado por los disparos que desplegó esta persona, pues entonces hay que mirar si quedó en lesiones personales, si se quitó la vida a la persona, se tipificó el homicidio o si quedó en mera tentativa. Ojo, la mera conducta es porque no se da el resultado. Si ya se da el resultado, se viene a tipificar otra modalidad que está tipificada en nuestro Código Penal, que como les indico ya sea del artículo 111 en adelante, o la tentativa o el homicidio. Pero acá cuando hablamos de mera conducta es que el resultado no se da, porque si se da el resultado se tipifica otra conducta punible. ¿Vale? Doctor, Bien. doctor, tengo una pregunta. O sea, ¿qué castigo recibiría esta simple acción? O sea, en el caso que estamos, Bueno, analizando, o sea, exactamente cuál sería el castigo el castigo para doctores, esa simple acción. O sea, ¿cómo se castigaría según el código? a ver, doctores, siempre les he dicho, si es una persona, hablemos del sujeto que acaba de hacer esa situación.
Como no causó ningún resultado y es una clasificación de los tipos penales de mera conducta, pues el castigo viene a ser mínimo. No será igual que si con el despliegue de esa conducta le quita la vida al conductor. Pues acá, si se le quita la vida al conductor, hay que analizar muchas cosas más, como yo les venía indicando. Porque si es un homicidio simple, el artículo 103 del Código Penal, pues nos indica pues, que por quitarle la vida a otra persona tendrá una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses si es un homicidio simple. Ahora hay que mirar si este señor se le agrava la conducta porque tenía un arma de porte ilegal. Habrá una circunstancia de agravación punitiva en el evento de la comisión de este homicidio y se le agravará la conducta y la pena. Y acá nos dice el artículo 104 del Código Penal que cuando existan circunstancias de agravación punitiva en un homicidio ya la pena es de 400 a 600 meses. ¿Sí ve? Entonces hay que determinar todo. Ahora bien, si con el despliegue de esta conducta, porque está iracundo el señor, no le causa la muerte a esta persona, sino que le causa heridas, pues estamos hablando nosotros de lesiones personales que están tipificadas en el artículo 111 y subsiguientes de nuestra norma penal. Como son lesiones personales, pues en el momento de procesarlo, en el momento de la judicialización, pues se tendrá en cuenta que son lesiones personales y que tienen una pena privativa de la libertad menor que si le hubiese quitado la vida. Cuando hablamos nosotros acá de la clasificación de los delitos según su contenido, ya hablamos de la mera conducta, cuando se despliega esa conducta, pero no se causa ningún daño, no se conculca ningún bien jurídicamente tutelado, pues la pena vendrá a ser mucho menor que si le hubiese quitado la vida o que si le hubiese lesionado. Acá es simplemente el actuar por acción que se castiga. Y es obvio, una persona que le dispare a un bus, pues es obvio que tendrá que tener una pena, aunque mínima, pero lo irán a judicializar y lo irán a imponer una pena privativa o no de la libertad de acuerdo a los delitos de mera conducta. Utilizó la acción y desplegó, ejecutó esa conducta, pues tendrá una pena menor que si le hubiese causado lesiones personales, tendrá una pena menor. Por eso todos los delitos son diferentes, por eso tenemos que mirar y estudiar bien el caso que a nosotros nos lleven, porque si el fiscal en este caso le está imputando cargos en la audiencia de formulación de imputación, le imputa cargos por lesiones personales y este señor no tiene ningún rasguño, pues nosotros tenemos que indagar, investigar, averiguar si somos los que estamos llevando a cabo la defensa técnica para poder protegerle esos derechos fundamentales de mi cliente que me otorgó a mí la confianza para poderlo defender. Entonces, para eso debemos nosotros remitirnos siempre a la norma, mirar que las imputaciones que en este evento está haciendo el fiscal, pues no coinciden con el hecho. El señor sí es cierto que disparó, pero no causó ningún daño, ningún mal a ningún bien jurídicamente protegido, entonces se tipificará como un delito de mera conducta según el contenido de mera conducta y la sanción pues irá a ser menos. De igual manera como hablábamos nosotros con la tentativa, si es una tentativa acabada, doctores, pues tendrá un castigo mayor porque estuvo más próximo al resultado. Pero si es una tentativa inacabada, está más lejos del resultado, tendrá una pena menor. Si es una tentativa desistida, pues miren que también el sujeto activo ejecutó la conducta, solo que utilizó la voluntad y desistió de cometer el delito, ¿cierto? Pero también por haber ejecutado esta situación, pues tiene una pena. De igual manera, aquella tentativa inidónea o imposible, pues también irá a tener una pena porque eso lo castiga la norma. Y yo les indicaba, todo lo que esté tipificado en nuestra norma, en este caso hablando de la pena, hablando del castigo, hablando de la sanción, pues si está tipificado esto como mera conducta con una pena menor,
pues tendrá que judicializarse, procesarse a esta persona por ese despliegue de esa acción o por esa mera conducta que desplegó el sujeto activo. ¿Sí ven? Todo eso tenemos nosotros que entrar a estudiar, entrar a investigar, entrar a llevar a cabo con responsabilidad ese estudio, porque de ahí depende la buena defensa técnica que nosotros le hagamos a la persona que ha confiado en nosotros la protección de ese derecho fundamental, que es la restricción a la libertad, o de acuerdo a las diferentes sanciones o las penas principales que nosotros tenemos, ya sea que el delito comporte una pena privativa de la libertad como principal, ya sea que el delito comporte una unidad multa como pena principal, o ya sea que el delito comporte una pena principal de acuerdo al artículo 43 o 42 del Código Penal, que es la vulneración o la privación de otros derechos fundamentales. Permítame un segundo. Aló. Don José, cuénteme. No, mi hermano, no tengo internet. Me tocó, en mi casa no sé por qué se cayó el internet, me tocó irme a otro lado. ¿Usted tampoco tiene internet? No. No, yo dicté la primer clase de 7 a 8 y me tocó irme para donde una hermana y acá estoy dictando la otra clase. No, no hay red. Bueno, José, ahorita hablamos. Bueno, chao. Entonces fue que se cayó en todo lado. Ay, qué pena yo acá en clase. Se cayó en todo lado, hermano. Fue que se cayó. Listo. Pero bien, doctores, entonces mire, acá vamos despacio. Nosotros hasta ahora estamos viendo el primer penal y eso me sucede a mí. Uno se vuelve ansioso por conocer, por mirar, porque todavía no tiene la diferencia entre una cosa y otra. Acá estábamos hablando que si ese sujeto simplemente despliega la conducta por acción, ¿cierto? Entonces, y no causa un daño, no causa nada, no causa lesiones a ningún bien jurídicamente protegido, pues entonces se castigará esa acción que tuvo esa persona. Eso es lo que se castiga acá. Porque si con esa acción se causa un daño, doctores, se tipifica otra conducta punible. Eso es lo que debemos tener acá. Entonces, de mera conducta, si a ustedes les pasa eso, pues dice que es un tipo, según la clasificación del contenido de los tipos penales, es un tipo penal de mera conducta, ¿cierto? Porque no causó ningún daño, simplemente desplegó esa conducta negativa sin causar un daño. Entonces, según su clasificación, son tipos penales de mera conducta. Bien, ahora vamos a mirar, doctores, los de resultado. Los tipos penales de resultados. Los tipos penales de resultado es cuando se genera un cambio del mundo exterior. Se causa un cambio en ese mundo exterior como consecuencia de esa conducta punible, como consecuencia de desplegar esa acción. Y acá en los de resultados se pueden dar por acción o por omisión, teniendo en cuenta nosotros que ya sabemos qué es la omisión y qué es la acción, sin importar el grado de perfección, sin importar el grado de perfección. O sea que acá, doctores, cuando yo les hablo que en los delitos de resultado no importa el grado de perfección del resultado, ¿a qué me estoy refiriendo? A que sin tener en cuenta hasta dónde llegó o hasta dónde se materializó el hecho, de todas maneras lo inició o comenzó el delito. Exacto, pero cuando un resultado es imperfecto, es decir, no reúne los requisitos que quería el sujeto activo, es decir, no se materializa el resultado y queda imperfecto, ¿de qué estamos hablando? De que queda atentado, doctor. Quedaría la comisión quedaría atentada. Perfecto. La conducta punible quedó en tentativa. Y recuerden que cuando vimos la tentativa hablamos que los delitos de resultado admiten tentativa. Y hay algunos delitos que no admiten tentativa y que yo les expliqué. Las lesiones personales no admiten tentativa. Se
consuma la lesión o se consuma, a excepción de cuáles lesiones personales que sí admiten tentativa. De la ley De la ley Ponce de León. de Ponce de León. De Natalia Ponce. De la ley que se llama así, ley Natalia Ponce de León, y que admite tentativa cuando las lesiones personales se hayan causado por ácidos o por químicos, ¿cierto? Ahí admiten tentativa, que está tipificado en el artículo 16A del Código Penal. Lesiones producidas por ácidos o por químicos y que se incorpora en nuestra norma penal a partir de la ley Ponce de León del año 2016. Bien. Entonces, los delitos de resultado son aquellos que cambian el mundo exterior. Vamos a colocar un ejemplo. Siempre vamos a hablar del artículo 103. Cuando hay un homicidio y se lleven a cabo todos los presupuestos y todos los requisitos de los cuales nosotros hablamos del iter criminis, y hay un homicidio, pues este homicidio cambia el mundo exterior. Primero, de la víctima. Segundo, de sus familiares, ¿cierto? Y en esta clase de delito, por ejemplo, del homicidio, es cuando la víctima no se puede indemnizar, cuando la víctima no puede recibir por el daño causado alguna indemnización, pero sí acá se hace extensivo esa indemnización a los familiares. Y entonces acá, si hablamos de un delito de resultado, el más apropiado es el homicidio. Cambia el mundo exterior de la víctima, cambia el mundo exterior de las personas, de los familiares, porque le va a cambiar su vida. Y se da o se tipifica el resultado que quería el sujeto activo. La persona que quería quitarle la vida a esa otra persona, se da el resultado, se tipifica ese resultado, se materializa ese resultado. ¿Sí ven? Ahora bien, acá nos dice que son aquellos que generan el cambio del mundo exterior como consecuencia de una determinada acción u omisión. Los de resultados se pueden dar por acción o por omisión, llevando a cabo sin importar el grado de perfeccionamiento. Acá cuando hablo del grado de perfeccionamiento es que si la persona tenía la idea, preparó y ejecutó y quería quitarle la vida, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no se dio ese resultado, pues acá es cuando se habla de que su resultado no es perfecto, no se dio, y entonces quedaría en un delito de mera tentativa. Esos son los delitos de resultado. Bien, ahora vamos a mirar dentro de la clasificación de los tipos penales según su contenido. Vamos a mirar que existen unos tipos penales instantáneos. Y son aquellos en que la conducta punible, son aquellos en que el delito se da en un mismo momento. En un mismo instante se puede causar, en un segundo, en menos de un minuto se puede causar ese resultado. Y vamos a hablar del homicidio, la persona que desenfunda su arma de fuego, dispara, impacta 3 o 4 proyectiles en la humanidad de la persona que quería quitarle la vida y lo consigue. Es en un mismo momento, en un mismo instante que se da. Entonces, por eso se denominan tipos penales instantáneos, porque no hay una diferencia en cuanto a tiempo bastante extensa o larga, hablemos así, entre la acción desplegada por el sujeto activo y el resultado. Se da en ese mismo momento, en un instante, por eso se denominan tipos penales instantáneos. Bien. Ahora, para llevar a cabo, diferenciar entre los instantáneos y tipos penales de conducta permanente, pues vamos a mirar. Aquellos de conducta permanente son cuando la conducta se prolonga en el tiempo y durante todo ese tiempo que se prolonga la conducta punible, pues se está vulnerando los derechos fundamentales de esa persona. Los más conocidos que tenemos nosotros dentro de nuestra norma penal
es, por ejemplo, el secuestro. El secuestro es un tipo penal de conducta permanente, porque desde el mismo momento que se secuestra a la persona y hasta el momento que se libera, si es que se libera, porque en la gran mayoría de secuestros se le quita la vida a esta persona porque no se ha cumplido con lo exigido por las personas que han cometido este delito del secuestro. Entonces, miren, secuestran a una persona desde ese mismo instante y hasta cuando se libera, se logra su liberación, permanece vulnerado el delito de secuestro, de la restricción de la libertad ilegal, y si le causan más, por ejemplo, tortura, ya sea psicológica o física, pues durante todo este tiempo que dura esa conducta, pues por eso se denominan delitos de conducta permanente, ya sea por 6 meses, por 3 días, por 8 días, por 2 meses, hasta que logre la liberación, ya sea porque lo liberan, porque se ha pagado lo exigido por las personas que lo están secuestrando, ya sea porque los miembros de la policía o los miembros de las entidades militares logran su liberación. Hasta ahí va la conculcación y el daño causado a esta persona. Por eso, durante el secuestro a esta persona se le está vulnerando sus derechos fundamentales. El hecho de estar privado de la libertad en contra de su voluntad, pues ahí ya se le está vulnerando un derecho fundamental. El hecho de que se trate mal durante el secuestro o durante el tiempo que se tenga retenida la persona, pues también se le están vulnerando derechos fundamentales, y no solamente a él, a su familia. Entonces, estos son delitos de conducta permanente porque la conducta o la vulneración de ese derecho fundamental permanece en el tiempo que dura secuestrada esta persona. Otro ejemplo de conducta permanente: cuando una persona accede carnalmente a un menor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y así sucesivamente, hasta que ya deje de causarse ese daño a la integridad y formación sexual de ese menor, pues entonces dejará ya, y es mucho tiempo el que ha pasado y es un tiempo, y por eso se denomina tipos penales de conducta permanente. Bien, y des en cuenta que acá, si vamos a relacionar los instantáneos con los de conducta permanente, pues difieren muchísimo y difieren en el tiempo. Unos se dan en un momento determinado, en segundos ya, mientras que el otro, la vulneración de ese derecho fundamental dura en el tiempo que se esté dando esa conducta punible. Bien. Ahora, otro que sigue dentro de la clasificación según su contenido es de acción, los tipos penales de acción. Los tipos penales de acción, nos dice la norma que deben llevar inmerso los tipos de acción. Primero que todo, pues se comete por acción, ¿cierto? Y segundo, debe llevar inmerso la comisión de la conducta punible el dolo, la culpa o la preterintención. Cualquiera de esos o mediante estas 3 formas de ejecución de la conducta punible se pueden llevar a cabo estos delitos de acción. Nosotros hablábamos, un delito es doloso cuando tiene los 2 elementos que nosotros ya vimos, que es el cognitivo y el volitivo, y que nosotros sabemos en qué consisten estos presupuestos o estos requisitos para que se tipifique el dolo. Hablábamos también que el dolo es la intención que tiene una persona de causarle un daño a otra persona, ¿cierto? De eso hablábamos. Entonces, los delitos de acción, en este caso, es porque llevan inmersa, ya sea el dolo, ya sea la culpa o ya sea la preterintención, teniendo en cuenta que nosotros sabemos, conocemos cada uno de estos conceptos de dolo, de culpa y de preterintención, que ya nosotros los vimos. Entonces, estos delitos, o según esta clasificación, los delitos de acción es porque llevan inmersas estas 3 tipos o formas o maneras de ejecutar la conducta punible.
Ahora vamos a hablar de la omisión, otra clasificación que nos hace acá. Por eso el anterior era cuando se ejecuta una acción y cuando esa acción lleva incorporado el dolo, la culpa o la preterintención. Doctor, qué Acá, pena. señora, ¿Me puede recordar la preterintención? con mucho gusto. La preterintención es cuando el resultado va más allá de lo que quería el sujeto activo de la conducta punible. Es decir, cuando el resultado es más grave de lo que quería causar el sujeto activo de la conducta punible. Por ejemplo, yo les colocaba, y siempre colocaba, una persona que está en Transmilenio esperando su bus, y llega un amigo por detrás y lo quiere asustar y por la espalda le pega un empujón. Resulta que esta persona se cae a las vías del Transmilenio y con el golpe se muere. O se cae a las vías del Transmilenio y va pasando un Transmilenio y le quita la vida. Mire que el sujeto activo, a pesar de que es una conducta dolosa porque tiene la intención de causarle un daño, aunque mínimo, pero le causa un daño mayor. Esa es la preterintención, el hecho de causar un daño mayor al que tenía el sujeto activo de la conducta punible. En este caso, era su amigo o su conocido, quería simplemente asustarlo con un empujón, se le fue de pronto la mano, se fue a la calle, a la carretera, con el mismo golpe se murió, o pasó un Transmilenio, lo atropelló y murió. Esa es la preterintención, algo que va más allá o el resultado es más grave de lo que la persona quería causar. Esa es la Y en preterintención. la culpa, Doctores, la culpa hablamos que la culpa había la intención de causar un daño, y había la culpa por la culpa y que hablamos los presupuestos de la culpa que era por negligencia, por impericia y por imprudencia, había culpa con representación y culpa sin representación. Doctores, todo eso es un tema bastante hola, ¿alguien extenso escucha? que yo lo expliqué, ¿vale? Doctor, la verdad es que dentro de mis apuntes no tengo, No, no tenemos eso. no tenemos, eso no nos lo, No, no lo profe. explicaba a nosotros, doctor. Habíamos quedado, cuando empezamos a verlo, usted nos dijo, después vemos lo que es el dolo, la culpa y la preterintención, pero, o sea, en mis apuntes no está específico, por ejemplo, lo que acabaste de decir de los elementos volitivo y cognitivo del Sí, dolo, no lo a tengo. ver, vamos a ponernos acá como en acuerdo. A ver, yo expliqué los dispositivos amplificadores del tipo penal. Ojo, miren sus apuntes y no hay problema, porque si no lo hemos visto, nos toca verlo, doctores, y de pronto se me pasó, fue un error y se me pasó. A ver, ojo, nosotros vimos los dispositivos amplificadores del tipo penal. Dijimos, el primer amplificador del tipo penal o dispositivo amplificador del tipo penal es la tentativa, ¿cierto? Dentro de la tentativa vimos el iter criminis y los 4 pasos del iter criminis o cuando se tiene conocimiento de que se ha cometido una conducta punible, que es la ideación, la preparación, la ejecución y la consumación. ¿Eso lo tenemos? Sí, doctor. A ver, yo Perfecto, permítame. Ahora, vimos las clases de tentativa, acabada, inacabada, desistida, inidónea e imposible. Después vimos como segundo amplificador del tipo penal el concurso de personas. Ese es el segundo amplificador. Dentro del concurso de personas vimos las autorías, las 4 clases de autoría. Autoría Sí. directa, autoría mediata, autoría mediante órganos de poder y autoría por representación. Ujú. Vimos los partícipes, que son otras personas que acuden en la ayuda de la comisión del delito, que son los Sí, partícipes. Si hablábamos del artículo 30 y decíamos que partícipes son el determinador y el cómplice, hablamos del ujú. determinador y las clases de determinación. Hablamos de Es la que la semana complicidad. pasada Sí. usted dijo que en la unidad de culpabilidad íbamos a hablar, pero no la Perfecto. hemos visto, Bueno, pues por eso pregunté, porque pues no listo, no perfecto. tenía claro como A ver, tal ¿qué qué decía la sucede? Sí, doctor, yo creo que sí es importante que retomemos ese punto porque cuando en una ocasión yo hablé del dolo,
Usted me dijo que yo iba muy rápido, que me estaba acelerando un poco porque no habíamos hablado de dolo, culpa y preterintención Sí, no y hay que lo íbamos problema. a ver más adelante, pero quedó en No el hay aire. problema, tranquilo, no hay problema. Eso lo tenemos que ver. Muchas gracias, Y doctor. estas son otras formas culposas de comisión de conductas punibles que se pasó o, o que no me acordé. Pero disculpe, vamos a terminar aquí en Ya lo que termino, ya estábamos. en 20 minutos termino. Señora, Disculpe, qué pena, doctor. Vamos a continuar según su contenido de acción, ¿verdad? La omisión. sí, a ver, vamos a Sí, continuar. Este tema que nos quedó pendiente lo vemos el día de mañana, no se preocupen, mañana lo vemos. Y son, vale, ojo, gracias. si vimos en un principio unas formas de comisión de la conducta punible que es por acción o por omisión, ahora existen otras formas de comisión de la conducta punible culposas que es el dolo, la culpa y la preterintención. No lo hemos explicado, en el día de mañana lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, no se preocupen, mañana lo hacemos. Pero Gracias. vamos a terminar con la clasificación, ya nos queda muy poquito, la clasificación de los tipos penales. Entonces, íbamos en la clasificación por acción, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Y ya explicamos, ahora vamos a mirar por omisión, que vea cómo coincide. Se dieron las dos formas de comisión de la conducta punible por acción o por omisión y entramos acá, o si no se nos queda este tema sin explicarlo, doctores, y bueno, por eso siempre les indico que me colaboren en eso y está muy bien porque si no se nos hubiera quedado ese tema de las otras maneras de cometer la conducta punible. Entonces, por omisión, ojo, doctores, por omisión son aquellos en que el sujeto agente, teniendo el deber jurídico de llevar a cabo una acción determinada para proteger un bien jurídicamente tutelado, se abstiene de realizarlo. Nosotros hablábamos y colocamos la diferencia entre la omisión propia y la omisión impropia, ¿cierto? Decíamos que la omisión propia, todos los delitos, todas las conductas punibles están tipificadas en nuestra norma penal. Ahí leímos el artículo 441, el 152, del omisión de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, acá también nos clasifican como un delito o los delitos que se pueden cometer por omisión y son aquellos que teniendo nosotros el deber jurídico de proteger ese bien, no lo hacemos y acá es donde entra la posición de garante, ¿se acuerdan? Entonces tenemos ese deber moral y jurídico y constitucional de evitar que se siga lesionando ese bien que se le está causando un daño, pero si no lo hacemos estamos cometiendo ese delito por omisión. Bien, ahora, según el bien jurídicamente tutelado, eso es el último, son muy cortos. El uno son simples o monoofensivos. Dios mío. ¿Aló? Qué pena, ¿alguien escucha? Quedamos, Hola. quedamos No, en Me parece que se le fue el audio al Profe se doctor. salió. Pues quedamos ahí en está, pero no monofensivo. tiene imagen y Sí. tiene audio. ¿Sería que se le cayó otra vez el internet? No, ya se salió de la cuenta, yo creo que se cayó el internet. Ahora Andrea es la anfitriona. Diga, doctora Andrea. Andrea Hola, Andrea. Victoria, anfitriona. ¿En serio? Ay, ¿y Sigue qué con la hago? clase. No. Sigue con la clase, por favor. Continúa, ¿Pero qué prosiga. hacemos? Dame un ¿Nos segundo, salimos ya le y marco. entramos nuevamente o qué? ¿Qué hacemos? Esperar a que él se vuelva a conectar.
Sí, espérame, igual ya le marco. Qué pena, ¿alguno de ustedes pudo anotar qué es culpa cuando él dijo? La culpa es la impericia, doctora. Impericia. Muchas gracias. Bueno. Compañeros, que por favor no se salgan de la clase, que el doctor ya intenta ingresar. Es que el internet está un poquito como malito el de él. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, espere, ya. Doctores, listo, ya volví a ingresar, es que está molestando ese internet tenaz y se me cayó de un momento a otro. Bien, entonces hablamos que existe otra clasificación, ando como alterado, pero excúseme por favor. ¿Estoy grabando? ¿Se nota que se está grabando? Profe, yo quedé de anfitrión, pero si quiere, ¿cómo se puede pasar para que usted sea el anfitrión? Porque no sé. ¿Se está grabando? Creo que sí, ¿cierto? Sí, doctora, Sí, Pero está está grabando. Listo. otra compañera, doctor. Bueno, listo. Pero ¿y cómo hago yo después para pasar la No, grabación? Solo tienes que ir a participantes, vas a participantes, le das clic derecho encima del nombre del doctor y ahí lo colocas como anfitrión. Ah, bueno, perfecto. Entonces 2 segundos, 2 segundos. Bueno, dale. Clic derecho. Anfitrión. Cambiar de anfitrión, cambiar de anfitrión. Listo, doctor, ya está usted de Listo, anfitrión. doctores, Listo. por favor, les ofrezco mil excusas por esta situación. Bueno, entonces acá en esta clasificación, doctores, vamos a tener en cuenta es el bien que se daña, que está protegido. Entonces, existen los primeros que se denominan simples o monoofensivos. Simples o monoofensivos.
Y dice que son todos aquellos tipos penales que tutelan o protegen de manera particular un único bien jurídicamente protegido. Ya aquí estamos hablando, recuerden que no nos hablamos de los sujetos, en otros del contenido, acá estamos hablando es del bien que se vulnera, del bien que se le causa daño. Entonces los primeros son los simples o monoobjetivos, que es cuando, o son aquellos tipos penales donde se vulnera de manera particular y un único bien jurídicamente protegido o tutelado. Volvemos al homicidio. La vida es único. Entonces, tutelado al cual se le está causando un daño o al cual se le está causando un detrimento. Se me va a caer otra vez el internet. No, esperemos a ver. Bueno, tipos complejos o se me olvida. Tipos complejos o pluriofensivos. Es el segundo, y es aquellos tipos penales cuando la conducta punible recae o cuando la conducta punible o con la conducta punible mejor se vulneran varios derechos fundamentales. Por eso se denominan complejos o pluriofensivo. Entonces, cuando la conducta punible vulnera simultáneamente varios bienes jurídicamente protegidos o varios bienes jurídicamente tutelados. En el primero es uno solo, en el segundo pues vienen a ser varios, se vulneran varios bienes jurídicamente protegidos o tutelados. En este caso, pues hablamos que con una acción, o con varias acciones, con una omisión o con varias omisiones, se vulneran diferentes bienes jurídicamente tutelados. Por ejemplo, cuando una persona o varias personas ingresan a un apartamento a hurtarlo, ahí dentro del apartamento piensan que está solo y no, resulta que hay una niña de 15 años, le infieren golpes, la amarran a una columna de la casa y fuera de eso hurtan. En el momento de salir, uno de ellos accede carnalmente a esta persona, la dejan sola y por el hecho de haberle causado heridas o golpes y como quedó sola, muere. Entonces mire que hay varios bienes jurídicamente tutelados que en esa misma acción, ¿cierto? Se están vulnerando diferentes bienes jurídicamente tutelados. Uno, ahora un hurto calificado. Ya hemos hablado que porque el hurto calificado, uno de los requisitos es porque se utilizó la fuerza y la violencia para ingresar o se utiliza la fuerza y la violencia contra las cosas o contra las personas. Dos, lesiones personales que le causaron a la menor. Ahí hubo también un secuestro porque la amarraron a una columna del apartamento. Recuerden que el secuestro se tipifica cuando se retiene o se restringe de la libertad a una persona sin su voluntad, así sea por un corto tiempo. Se tipifica ese otro bien que es protegido por nuestra norma, pero que se vulnera con esta acción. 4, pues hay el hurto que yo les digo que es calificado y se están vulnerando en este caso también la violación habitación ajena. Entonces, como 5 o 6 bienes que están siendo protegidos por nuestra Constitución y por nuestra norma penal son vulnerados con esta acción que desplegaron y materializaron las personas que ingresaron a ese domicilio ajeno. Entonces, acá se viene a tipificar este tipo penal que es complejo o esa palabra, pluriofensivo. Bien, vamos a mirar otro que es de lesión, tipo penal de lesión, que está dentro de la clasificación de los tipos penales según el bien jurídicamente tutelado. Entonces, el de lesión dice que son aquellos tipos penales que exigen la destrucción o menoscabo del bien jurídicamente tutelado. Esos son los de lesión, lesionan, causan un daño a ese bien jurídicamente tutelado. Entonces, por ejemplo, el padre que
para que su hijo deje de fumar, le quema las manos, ¿cierto? Pensando que va a dejar de fumar. El bien jurídicamente tutelado es la integridad personal del hijo, pero hay una destrucción, hay un menoscabo, hay un daño a la integridad de la persona. Esos son los de lesión. Y ya por último vamos a mirar los de peligro. Los de peligro dice que son aquellos tipos penales donde el bien jurídicamente tutelado o amparado se somete a riesgo o amenaza y que existe una probabilidad de ello. Es decir, se puede dar o no se puede dar. Ejemplo, la persona que envenena las aguas de una vereda, donde de ahí surte el agua para el municipio, de donde está, surte el agua para los animales, para las personas y la envenena. Este es un delito de peligro, ¿cierto? La persona que de pronto adelanta alguna investigación por parte de la policía y se adelanta esta investigación, uno de ellos dispara y no tiene esa precaución, esa prevención de que de pronto con el disparo pueda causar un daño o alguna situación, también viene a ser de peligro. Si causa el daño, si se da la conducta punible, pues entonces se tipificaría ese delito de peligro. Dice que la probabilidad de causar el daño puede ser real, inmediata o posterior. Entonces, en estos tipos de peligros se dan esas características fundamentales. Doctor, qué pena, ¿me puede repetir, doctor? Qué pena. A ver, los tipos de peligro son aquellos en que el bien jurídicamente protegido o amparado se somete a riesgo. El bien jurídicamente protegido o amparado se somete a una amenaza o a una probabilidad real o inmediata de causar un daño. Y nos dice que no siendo de esencia la destrucción o menoscabo, no siendo de esencia esa destrucción o menoscabo, habrá un peligro, ¿cómo diríamos? Un peligro abstracto, porque no se da en ese momento. ¿Ya? En este caso, el juez, para poder castigar a esta persona, deberá tener presente, doctores, que efectivamente se haya puesto en peligro ese bien jurídicamente tutelado, o que de igual manera se está causando un daño, se está constriñendo y se está produciendo ese peligro para ese bien jurídicamente tutelado. Bien, doctores, con ello terminamos la clasificación de los tipos penales. Qué pena, Doctor, doctor. Yo tengo disculpe, unos dice que subsidiarios. real, inmediata y cuál, perdón. ¿Cómo? Dice que esa probabilidad de causar daños puede ser real, inmediata y cuál otro. De causar los daños puede ser de riesgo, una amenaza, una probabilidad real inmediata de causar ese daño. Julián, él le había dicho real, inmediata o posterior. Bueno, esos son sinónimos, ¿no? Inmediata, posterior, una probabilidad, una amenaza de poder causar ese daño. Doctor, también usted dijo según el bien jurídicamente tutelado, los subsidiarios. El subsidiario. Bueno, entonces, tipos penales subsidiario. Recuerdan que nosotros habíamos visto unos tipos penales que el de mayor gravedad subsume al de menor gravedad, ¿cierto?
Sí, señor. Acá en estos tipos penales subsidiarios es que no habrá esa subsunción. Es decir, cuando se cometan estos tipos penales, se irá a castigar por cada uno de ellos. Es subsidiario el uno del otro. Sobre todo se presenta en el concurso heterogéneo de conductas punibles. Entonces acá se dice que cuando la conducta no subsume en un tipo penal a otro tipo penal, así sea de menor gravedad. En el concurso, por ejemplo, el ejemplo que les di hace un momentico del apartamento, pues habrá un concurso de conductas punibles heterogéneas, ¿cierto? Con una misma acción que se dio, pues habrá ese concurso de conductas heterogéneas. El concurso de conductas heterogéneas es que cuando con una misma acción, con varias acciones, con una misma omisión o con varias omisiones, se causan daños a diferentes bienes jurídicamente tutelados, del ejemplo que les di del apartamento. Entonces acá ninguno de los delitos o de las conductas punibles subsume al otro. Ninguno lo va a subsumir, porque ahí se irá a castigar por el homicidio, que es el delito más grave que se presentó ahí. El juez, dentro de su autonomía y discrecionalidad, irá a sancionar el homicidio y le irá a colocar una pena privativa de la libertad, hablemos de 209 meses. Existe el acceso carnal violento con menor de 14 años. Se busca el mínimo y el máximo, y a esos 209 meses le sumará por ese acceso carnal violento con menor de 14 años, que creo que la conducta punible va de 12 a 20 años. Entonces le colocará 12 años más, ¿cierto? Que es lo mínimo. Existe hurto calificado, entonces a ese subsidiado que le sigue, que es el hurto calificado, irá a mirar entre el mínimo y el máximo de acuerdo al tipo penal y le irá a sumar. Y todos los delitos que se cometan con esta acción o con esa misma acción se irán a castigar o a procesar independientemente, pero se les irá a sumar. Recuerden que en Colombia yo les decía que la pena máxima por una conducta punible es ¿de cuánto? Se me olvidó. ¿De cuánto es? 50 años. es lo 60 años máximo, y y 60 años 60 cuando. años, cuando es en Ojo. concurso. 50 años Sí. y 60 años cuando es en concurso, ¿no? Perfecto. 50 años excepto en el concurso de conductas punibles. Entonces, estos tipos subsidiario es que cuando se cometa o haya concurso de conductas punibles, se irá a castigar o se irá a judicializar, se irá a procesar a la persona por cada uno de los delitos que ha cometido. Por eso se denominan subsidiario. En el otro que hablábamos es porque el de mayor gravedad subsume el de menor gravedad. Acá no, porque miren que la conducta punible cometida en este caso por acción son prácticamente graves todas. Entonces, ese vendría a ser el tipo penal subsidiario. Bien, doctores, con ello terminamos la clase del día de hoy. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Ojo, doctores, mañana hacemos la explicación del parcial y iniciamos a ver otras formas de comisión de la conducta punible, ¿vale? Hacemos eso. Y entonces acá, doctora Andrea, en 5 minuticos vamos a, por favor, a llamar a lista, si me colabora. Claro que sí, doctor. Y con ello terminamos. Mañana esos 2 puntos fundamentales. Hablamos sobre otras formas de comisión de la conducta punible, que es el dolo, la culpa y la preterintención, clases de dolo, clases de culpa y eso. Listo, doctora Andrea, muchas gracias. Doctor, ¿y las esposas? Buenos días, compañeros. Acosta Rodríguez Eduardo Alberto. Presente, Alegría. Acuña Martínez Sharon. Presente. Arana Londoño Diana Caterine. Presente, Andrés. Arias Giraldo Janet. Presente, Andrea, buenos días.
Buenos días. Vaquero Díaz, Joan Manuel. Presente. Camargo Cucaita, favor, Marta Delia. Ven, compañeros, me colaboran, por favor, con los Los micrófonos. micrófonos, Gracias. por favor. Camargo Cucaita, Marta Delia. Cardoso Moreno Javier. Mi doctora Andrea, muy buen día. Buenos días. Carrillo Rodríguez Carlos Eduardo. Castelblanco Galvis Ana Juliana. Presente, Andrea. Chaparro Barrios Brenda Paola. ¿Quién tiene el micrófono activado? Chaparro Mesa Gina Paola. Presente. Chávez Beltrán Julián Alejandro. Presente, André. Chávez Cifuentes Palacios Daniela. Presente, André. Conde Martínez Carlos. Hola, André, buenos días. Buenos días. Conde Ravelo Jairo Jair. Presente, Andrea. ¿Computador? Crisancho Gallo José Antonio. Presente, doctora Andrea. Esta cuesta Jessica Natalia. De la Rosa Maecha Byron Andrés. Presente. Presente, Andrea, buenos días. Buenos días. Díaz Bautista Laura. Duarte Barragán Brian Steven. Hola, André, presente. Hola, buenos días. Fiaga Robles Marta Elsa. Buenos días, André, presente. Buenos días. Garzón Suazo María Alejandra. Gaviria Galindo Rocío. André, buenos días, presente. Gracias. Gómez Gutiérrez John José. Buenos días, presente. Buenos días. Gutiérrez Garay Luz Nelly. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Hernández Yasno Julián Camilo. Buenos días, doctora Andreita. Hola, buenos días. Hernández Telles Angie Tatiana. Buenos días, presente. Hola, buenos días. Lozano Sabogal John Sebastián. Buenos días, André, presente. Buenos días. Mariño Muriño Leonid Alirio. Presente, Andreita, buenos días. Buenos días. Martínez Villamizar Oscar David. Presente. Mayorga Hernández Nelson Raúl. Presente, querida monitora. Melo Álvarez Santiago. Presente. Méndez Ovalle Jenny Paola. Presente, André, buenos días. Buenos días. Mora Duarte Giovanna. Presente, Andrea, buenos días. Buenos días. Munar Garzón Carlos Arturo. Buenos días, querida profesora. Núñez Padilla Giovanni Alexander. Presente, Andreita, buenos días. Buenos días. Padilla Delgado Tatiana. Pino Almario Laura Vanessa. Presente, Andreita. Buenos días. Poveda Hernández Gina Luciana. Presente, Andrea. Quintero Figueroa Marcus. Presente. Quiroga Peinado Luis Fernando. Presente, me saludas a mis hijos. Quiroga Sáenz Edelmira. Ramos Presente, Colorado. Margarita. ¿Cómo estás, ahijada? Ramos Colorado Harold. Rentería Molina Daniel Felipe. Buenos días, Andreita, presente. Presente, André. Buenos días. Reyes Arias Brian Alexander. Presente, Andreita. André Ramos Colorado, presente. No sé si me escuchaste. Sí, no te preocupes. Ah, ok, gracias. Feliz día. Igualmente. Rocha Chávez José Guadí. Andreita, muy buenos días. Buenos días, don José. Rodríguez García Héctor Manuel. Rodríguez Nieto José Fernando.
Buenos días, presente. Buenos días. Salguero Martínez, Daniel Santiago. Presente. Santos Herrera, Andrea Victoria. Presente, André, buenos días. Hola, Andrea, buenos días. Toro Joven, Laura Daniela. Torres García, Lisa Fernanda. Presente. Urdiales Bermúdez Mayelis. Presente, André. Vargas de Rincón, Adriana Paola. Andrea, buenos días, presente. Hola, buenos días. Zapata Pacheco, Roxana Patricia. Presente, André. Listo, doctor. Ya comenzó a finalizar. Hola, Andrea. Disculpa, Doctor Edgar. me llamaste. Muñoz Castillo, Jamie Tatiana. Doctor Edgar. Listo. Señor. Gracias. Profe, doctor Edgar. Señor. Tengo usted la gentileza, usted trató los temas, pero quiero preguntarle, teníamos la idea de que mañana vamos a realizar las exposiciones sobre el artículo 32, ¿o estoy equivocado? Bien. No, está bien. Yo en la explicación de las otras formas de las conductas punibles, de comisión de conductas punibles, lo hago en media hora, máximo 40 minutos. La socialización del parcial lo hacemos en 10 minutos. Hablemos más o menos entre 40 y 50 minutos estamos haciendo ello. Las exposiciones las vamos a hacer mañana y las vamos a hacer el día miércoles y jueves, porque el tercer parcial de nosotros es el día viernes. Ok. Sí, doctor Javier, mañana hacemos las que alcancemos, ¿no? Porque como hemos distribuido el tiempo, entonces las que alcancemos a hacer mañana. Listo, mi doctor. Listo, doctor, y muchas gracias. Doctor, buen día. A Doctor, una ustedes. preguntita, Que estén muy bien. doctor. Gracias, doctor. Doctor, Señor. Edgar, una preguntita. Señor. ¿Ha considerado alguna posibilidad de oportunidad por si acaso algún compañero o yo incluso hemos perdido los parciales anteriores para recuperar la materia? Bueno, mire que en esas exposiciones que tenemos y en todas las participaciones que han tenido, pues yo también soy justo y califico y miramos. Entonces, el día de mañana vamos a determinar cuando estemos llevando a cabo la socialización del parcial, miramos a ver de qué forma podemos colaborar con ello, ¿bueno? Gracias, doctor, muy gentil. Profe, Feliz ¿verdad día. que sí le Bueno. agradecemos esa José, parte? la repetición en la Gracias. universidad vale 200. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, ¿Listo? profe, buen día. Bueno, mañana hablamos, no se preocupen, hablamos mañana. Gracias, doctor. Ok, doctor, Dios lo bendiga. descanse, Gracias. gracias. Bueno, Hasta muy luego, bien, doctor. Buen día. que estén muy bien. Bueno, adiós, Hasta luego, doctor, buen día. que estén bien.